Israel no estaba haciendo el testimonio que debería ser. Nada más para que tengamos una idea, hermanos. Dios había llamado a su pueblo, y Dios quería que todo el mundo lo conociera a Dios a través de su pueblo. Dios esperaba que las naciones existentes en aquella época llegara la fama de Israel y de lo que Dios estaba haciendo con Israel y a través de Israel para el mundo entero, y que el mundo empezara a llegar a Israel para conocer al Dios vivo, al Dios verdadero. Pero no estaba pasando eso. Lo que estaba pasando es que en lugar de que Israel fuera un ejemplo para las naciones, Israel estaba siendo de vergüenza en las naciones, estaba siendo de oprobio, era vergüenza. Israel estaba dando pena, era una tristeza ver lo que estaba pasando en Israel. Ahora, en aquel entonces no se tenían los medios como ahora, la televisión, la tecnología, las redes sociales, y todo eso ahora nos transporta a cualquier parte del mundo y podemos investigar e indagar cómo están todos. En aquel entonces todo era por fama que se iba haciendo, Entonces la fama que de Israel estaba llegando al mundo era una fama triste, porque la gente contaba historias del pasado, porque yo no sé si a ustedes les pasó en alguna ocasión sentarse en la banqueta con su abuelo, pero a mí me tocó sentarme con mi abuelo en la banqueta de la casa, y mi abuelo lo que hacía era platicarme historias. Mi abuelo no era un hombre de redes sociales. De hecho, todavía cuando él murió todavía no había redes sociales, no había tecnología, no había muchas cosas. Pero lo que ellos hacían es que ellos se sentaban siempre con sus hijos y con sus nietos y contaban historias de lo que pasaban, historias interesantes. Pero imagínense, en los pueblos antiguos, en aquel tiempo, las historias que llegaban al mundo acerca de Israel eran: no, hombre, existió un pueblo que en alguna ocasión ellos creían en Dios, y que Dios abrió el mar rojo para que ellos cruzaran en seco. Esa historia los padres por muchas generaciones las contaban a sus hijos, y todo el mundo veía las proezas, la grandeza de Dios para este pueblo. Y contaban muchas cosas, hablaban de las historias del rey David, por ejemplo, en esa gran épica batalla contra el gigante Goliat, y hablaban de historias de hombres, de los 3 guerreros de Israel, que ellos 3 mataban a miles de personas. La batalla los 300 hombres de Israel que en batalla pelearon y derrotaron a un ejército de miles, al parecer de más de 100,000 personas con 300 hombres. Y todas esas historias eran contadas cuando el sol se detuvo, y todo eso se platicaba. Pero en esta época lo que se estaba hablando acerca de Israel es que ellos eran una pena, eran una vergüenza, y que no estaban haciendo lo que Dios quería que fueran. Sin embargo, cuando puedes estar deprimido, cuando puedes estar atribulado, cansado, fastidiado, cuando puedes estar que no le encuentras un sentido a la vida, que como decía ahorita mi hermano, estás preocupado, pero no sales de la preocupación, y ya tienes tiempo preocupado, tienes meses preocupado, tienes años preocupado, y no sales de esa situación. Entonces llega un momento en el que te puedes llegar a desanimar y pensar: pues no hay más, ya esto es lo que nos toca. Pero veamos, hermanos, cuando Dios habla a través de su palabra a sus hijos, porque Dios no se conforma con lo que somos, sino que Él espera que nosotros creamos en Él y entendamos que Él puede transformar nuestras vidas. Él puede hacernos mejores en todas las cosas que nosotros somos y hacemos para la gloria de su nombre. Amén.
Entonces, aquí hay una historia, vamos a leerla en Jeremías 18, versículos del 1 al 8. Dice la Biblia así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Entonces, vemos aquí en esta parte que la palabra de Jehová vino al profeta. La palabra de Dios llegó al profeta. Y nosotros tenemos que pensar una cosa: no era una casualidad, como no es una casualidad que hoy nosotros podamos estar abriendo la palabra de Dios aquí en este lugar. Porque así como Dios hablaba al profeta, ahora Dios tiene la iglesia. Y dentro de la iglesia tiene también a siervos a través de los cuales Dios habla. O sea, Dios ha dejado la palabra y a través de la palabra Dios habla. Entonces Dios nos habla, hermanos, también. Y la iglesia no es una casualidad. La iglesia, hermanos, es la institución que Dios ha dejado para hablar a nosotros a través de su palabra. Entonces vino palabra de Jehová ahí, y lo que nosotros podemos entender es esto: Dios puede hacer de ti un nuevo hombre si te arrepientes del camino que llevas. Ahora, algunos pueden decir: bueno, es que yo siento que mi camino no está tan mal. Algunos pueden decir, inclusive me gusta. El camino que estoy llevando me gusta, siento que está cómodo, siento que lo estoy disfrutando, siento que estoy, y tú puedes pensar muchas cosas y decir: no, pues estoy tranquilo, estoy bien, pero quizá no eres lo que Dios quiere que seas. No has llegado a ser la persona que Dios quiere utilizar para lograr sus propósitos. Dios quiere cumplir algo a través de ti, y tú todavía no eres esa persona que Dios quiere que seas. Y lo que Dios quiere que escuches en esta noche es que Dios puede hacer de ti una nueva persona. Él puede transformar tu vida, hacerte un nuevo hombre, si tú te arrepientes de la vida que llevas. Ahora tú puedes decir: pero es que ¿por qué me voy a arrepentir si estoy a gusto? Y eso es peligroso. Eso es peligroso, porque tú puedes: ¿de qué me arrepiento si estoy bien? O sea, yo estoy bien, yo me siento bien, estoy cómodo de esta manera. Pero piensa que Dios te llamó a hacer algo más grande para la gloria de su nombre. Dios te llamó a alcanzar a más personas para Cristo Jesús, a través de tu vida, a edificar la vida de otros, a través de tu ministerio, a través de los dones y de los talentos que Dios te ha dado. Dios quiere que los uses, pero mientras no seas transformado, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Y de lo que Dios quiere que seas, a lo mejor estás muy lejos. Ahora, podemos nosotros pensar: no, pues es que es utópico, o es un ideal llegar a pensar que, por ejemplo, mucha gente se escuda: no, pues nadie es lo que debería de ser. A mí no me escuda eso, decir: no, pues, o sea, ¿para qué me esfuerzo? Si nadie es la persona que debería de ser. Si la meta es Jesucristo, nadie es como Jesucristo, entonces, pues, ¿para qué le echamos ganas? No, eso a mí no me excusa. Al contrario, yo pienso: si Dios quiere que yo sea como Jesucristo, Él me va a ayudar para hacerlo. Obviamente, todos sabemos que yo no voy a ser como Él aquí en la tierra, pero Dios quiere que yo crezca a esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a ese varón perfecto. Dios quiere que sea como Él.
pero Dios me va a ayudar. Entonces, si yo estoy lejos, pues puedo no estar tan lejos. Si yo me falta mucho, pues puede que no me falte tanto como ahora. Como decía una escritora y conferencista cristiana que da conferencias de la palabra de Dios, decía, una cosa estoy segura, dice, ya no soy la misma de antes. Dijo, sí me falta mucho todavía por cambiar, pero ya no soy la misma de antes. Amén. O sea, Dios ha estado trabajando en mí. Amén. Y hoy no soy el mismo que era ayer. Dios Amén. Me ha cambiado y sí, todavía me falta, y quizá todavía más adelante me va a faltar, pero no soy el mismo, estoy cambiando. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Dios puede hacer de ti un nuevo hombre si te arrepientes de este camino que llevas. Amén. De este camino. Si tú dices, no estoy conforme, quiero ser lo que Dios quiere, me voy a esforzar por llegar a más, voy a crecer más. Pero si tú te pones a pensar, en este 2023, que ya estamos en el penúltimo mes del 2023, y nos preguntamos, en este 2023, ¿de qué manera he crecido con relación al 2022? Posiblemente algunos de ustedes son nuevos, están empezando la vida cristiana, y el 2023 fue un buen año, porque fue el comienzo de su vida cristiana, o fue el comienzo del despegue de su vida cristiana, y los felicito. ¡Qué bendición! Pero hay aquí algunos que tienen más de 3 años, más de 4 años, más de 5 años, más de 10 años, más de 20 años en la vida cristiana, o quizá más de 30 años en la vida cristiana. Y la pregunta es, ¿tú estás a gusto así? ¿Tú te quieres quedar así? ¿O piensas que ya Dios ya terminó contigo? Yo creo que si Dios ya hubiera terminado conmigo, ya me hubiera llevado. Si Él hubiera dicho, no, ya lo que quería hacer con Rogelio ya se hizo, hasta donde él se dejó, y lo que yo pude hacer con él, ya. Él cumplió ya su propósito para el que lo tenía y ya me lo voy a llevar. Pero mientras tengamos vida, yo creo que Dios tiene un propósito en nuestras vidas y nunca debemos renunciar. Pero siempre tenemos que estar pensando, Dios puede hacer de mí la persona que Él quiere. Amén. Y yo estoy convencido de eso. Dios puede hacer, todavía no soy, pero les aseguro que no soy el mismo de antes. He cambiado y voy a seguir cambiando. Mientras Cristo me dé vida, voy a seguir cambiando para conformarme a esa medida de ese varón perfecto, hermoso, que es el Señor Jesucristo. Amén. 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 Entonces, hermanos, Dios puede hacer de ti un nuevo hombre, en primer lugar, y si asistimos a la casa de Dios, porque ese es un punto importante, hermanos. Yo sé que los que estamos aquí estamos asistiendo a la casa de Dios, de hecho estamos en la casa de Dios. Amén. Pero déjenme decirles algo también, que hoy en este tiempo, hermanos, mucha gente le es muy sencillo no ir a la casa de Dios por cualquier cosa. La frase se me complica o se me complicó. Yo creo que hoy para todos es muy común esa frase, se me complica. Pero nosotros, hermanos, nunca debemos pensar que es una opción no estar en la casa de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros deberíamos decir, yo no quiero perderme ni un momento en la casa de Dios. Cada vez que la iglesia, mi iglesia, el cuerpo de Cristo al que pertenezco, cada vez que se reúne, yo debería de estar en la iglesia, porque hay algo que Dios va a hablar y yo no me lo quiero perder. Amén. Yo quiero que Dios hable a mi corazón. Y mis hermanos que están ahí, ellos están disfrutando eso. Mis hermanos que están en la casa de Dios, escuchen la palabra del Padre y lo que Dios quiere hablar a sus vidas, y yo no me lo quiero perder. Como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Cuando él estaba lejos, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? O sea, yo me estoy perdiendo todo lo que ellos están disfrutando cerca de mi padre. Y dijo, voy a reflexionar, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo que él quería es estar cerca del Padre. Dijo, ya no soy digno de que me llames tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, pero yo quiero estar cerca del Padre. Y hermanos, ese debe de ser el deseo máximo de cada uno de nosotros. Amén. Estaba pensando, hermanos,
Hay algunos hermanos que simplemente faltan, ¿verdad? No vienen, ¿verdad? Cualquier cosa, se les complicó, lo que sea, no vienen. Y yo como pastor pienso, sería bien padre que de perdido me mandaran un mensajito y me dijeran: pastor, por esta razón o por esta otra no voy a poder estar. Pero la verdad es que me duele mucho y me pesa mucho no poder estar, pero en serio es una causa de fuerza mayor que está por encima de mis posibilidades y capacidades cambiarlo, y entonces no voy a estar, me gustaría. Pero después dije: ¿y cómo pediría yo algo? Y yo como fui con mi pastor, ¿y saben cuál es la conclusión, hermano, que llegué? Yo nunca tuve necesidad de decirle a mi pastor: no voy a ir. No había celulares, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles, hermanos, ahí donde ustedes me ven, nunca falté. Nunca falté. Y tengo desde los 12 años de edad, hermanos, en el camino del Señor. Y nunca falté. Entonces, y tenía responsabilidades, sí, muchas. Tenía muchas cosas que hacer, sí. Complicaciones, igual que todos. Andando en camión, trasladándonos de un lado a otro, de la colonia azteca hasta la universidad, de la universidad hasta el trabajo, del trabajo a la casa, de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa. Pero yo no recuerdo una ocasión que haya tenido la necesidad de decirle. Entonces, pues no se lo dije. Pero porque no lo hice. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque en serio, el día que yo conocí a Jesús como Señor de mi vida, Dios la cambió mi vida de tal manera que Dios llegó a ser el más importante en mi vida por encima de todas las cosas. De todas las cosas. De todo. Trabajo, escuela, todo. De todo. Así ha sido. Y se los comparto, hermanos, con gozo y con satisfacción, esperando ser un buen testimonio para ustedes al respecto. Y deseando, hermanos, que ustedes nunca se pierdan el privilegio de estar en la casa de Dios. No se lo pierdan. Está en sus manos decidirlo. En serio, no se lo pierdan. Es una bendición estar en la casa de Dios. Amén. Dice el versículo 1 y 2: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate. Dios le dijo a Jeremías: levántate y vete a casa del alfarero. ¿Quién es el alfarero? En esta parábola, pues lo podemos explicar, es Dios el alfarero. Romanos nos enseña que Dios es el alfarero y que nosotros somos el barro, ¿sí? Entonces, la casa del alfarero es la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. Porque así le dice Pablo a Timoteo, si yo tardo, quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Esa es la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. No estoy diciendo el templo, pero la iglesia, nosotros somos la casa de Dios. Amén. Y obviamente cada creyente es el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Pero la casa de Dios es la iglesia. Y cuando Dios le está diciendo: vete a casa del alfarero, nos está mostrando una figura, hermanos, de que nosotros debemos de ir a la casa de Dios. Y lo dice: y allí te haré oír mis palabras. ¿Qué es lo que se oye en la casa de Dios, hermanos? Mis palabras, dice Dios. La palabra de Dios es lo que suena en la casa de Dios. Cuando nos reunimos, hermanos, un domingo por la mañana, los niños pasan a su clase y ¿saben qué están oyendo ellos? Palabra de Dios. Y nosotros que estamos aquí abajo, estamos escuchando también palabra de Dios.
Y cuando un visitante viene y lo llevamos a la parte anexa para compartir con él, ¿saben qué le compartimos? Palabra de Dios. Y cuando nos reunimos un jueves, aquí estamos también, y lo que se oye es palabra de Dios. Amén. Y cuando vienen los adolescentes aquí el sábado, ¿saben qué es lo que ellos, los adolescentes, nuestros hijos adolescentes escuchan, hermanos? Palabra de Dios. Amén. Y cuando llegan a los muchachos, a los jóvenes, ¿saben qué es lo que oyen? Palabra de Dios, hermanos. Amén. Y cuando nos reunimos en varones, ¿qué estamos nosotros hablando ahorita? Palabra de Dios. Y cuando vienen las damas, los miércoles también, cuando se reúnen ellas, como este primer domingo, este primer miércoles, palabra de Dios, hermanos. Entonces Dios le dice a Jeremías: levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Por eso, hermanos, es importante congregarnos en la casa de Dios y nunca menospreciar el privilegio y la bendición que tenemos, hermanos, de congregarnos en la casa de Dios. Somos un país y somos una ciudad privilegiada, hermanos, porque aquí no hay una persecución contra los que se congregan. Nadie te dice nada si tú vas a la casa de Dios en esta ciudad. Y ese es un privilegio que muchas veces no aprovechamos y no lo valoramos. Pero, hermanos, tú puedes llegar a ser el hombre que Dios quiere que seas si tú pones en primer lugar el estar en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque allí, hermano, Dios te hará oír sus palabras. Amén. Con una preparación, claro. Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, levántate, levántate. Sí, Jeremías, levántate. O sea, esa expresión levántate se usa muchas veces en el Antiguo Testamento cuando Dios hablaba a alguien para decirle: prepárate, prepárate. O sea, de la condición en la que estás, de la situación en la que te encuentras, levántate. ¿Sí? No necesariamente que todos están sentados o que todos están acostados. No, es prepárate para hacerlo. Entonces, cuando tú y yo venimos a la casa de Dios, hermanos, debemos preparar nuestro corazón, porque venimos a la casa de Dios, y enseñarle a nuestros hijos que venimos a la casa de Dios y que venimos a adorarle. Hermanos, nosotros debemos dejar esa pena, esa vergüenza que a veces tenemos, el sonar un poco cursis delante de los demás o delante de nuestros hijos o de nuestra familia. Pero, hermanos, debemos de ser un poquito más emocionales, debemos de ser un poquito más pasionales inclusive, y poder hablar a nuestros hijos y decirles: vamos a prepararnos porque este es el día que hizo Jehová, estaremos alegres. Amén. Como dijo el salmista, este es el día que hizo Jehová, vamos a la casa del Señor y vamos con el corazón preparado y listo. Porque no sé si a ustedes les sucede, hermanos, pero el enemigo hace todo lo posible para robarte el gozo cuando vienes a la casa de Dios. Por muchas razones puedes enojarte. A veces puedes estar irritado, se te pueden olvidar las cosas. Pueden inclusive surgir accidentes o incidentes previos a que vienes a la casa de Dios, y todas esas cosas te roban el gozo. Muchas veces el domingo por la mañana o el jueves no encuentras los zapatos que te querías poner, no encuentras el cinto que querías usar, no encuentras la camisa, o resulta que no hay una camisa lista o limpia, y tú dices: ¿cómo voy a ir con esta camisa? O esto o lo otro o lo que sea. Pero hay muchos agentes que te pueden robar el gozo. Pero tú prepárate para venir a la casa de Dios. El domingo para nosotros ya no debe ser domingo, debe ser el día del Señor. Amén. Así, hermanos, debemos de referirnos al domingo. Es el día del Señor. Porque entonces cuando tú dices el día del Señor, voy a ir a otro lado, el día del Señor voy a hacer esto, no, es el día del Señor. Después de estar con el Señor, a lo mejor voy a tener chance de hacer otras cosas, pero primeramente estaré con el Señor. Amén. Y con un propósito, hermanos. Cuando vienes a la iglesia, piensa en esto: voy a oír palabra de Dios. Porque cuando entras aquí, tú te vas a topar con muchas personas. Te vas a topar con hermanos desde la calle, desde la banqueta. Entras aquí, puedes ver caras, puedes ver desplantes,
puedes ver cosas que no te gustan, puede ser que el vidrio está sucio, puede ser que tú viste a dos hermanos que estaban haciendo algo indebido o lo que sea. Si tú puedes ver muchas cosas, pero tú prepárate. ¿A qué voy a la casa de Dios? A oír la palabra de Dios. Amén. Entonces ya tu corazón está preparado, ya tu corazón está predispuesto. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Entonces, hermano, ya miren, a veces los hermanos que están allí en la recepción tratan de ayudarnos a acomodarnos de la mejor manera posible, sobre todo en la reunión de las 11. ¿Por qué? Porque se batalla, porque a veces se quedan huecos y hay personas que se quedan paradas en la parte de atrás. Pero hay personas que no les gusta que les digan dónde sentarse. Quieren sentarse. Pero si tú llegas tarde, si tú llegaras, no sé, 20 minutos antes, 15 minutos antes, casi tienes todas las sillas para que tú escogas dónde te quieres sentar. Pero si tú llegas 20 minutos después, no vas a encontrar el lugar que tú querías. Entonces ahora sí que donde te acomodas, ¿verdad? Entonces, no, es que mi familia somos 5 y queremos sentarnos todos juntos, ¿verdad? O mi familia somos 3 y queremos quedar todos juntos, o mi familia somos tantos y queremos quedar todos. Pues quizás si llegas temprano sí se puede, pero si llegas al final ya no se va a poder. Entonces, que nada te robe el gozo, nada te robe el gozo, porque ¿a qué venimos? A escuchar la palabra de Dios. Además, hermanos, Dios puede hacer de ti un nuevo hombre, en segundo lugar, si aprendemos de la enseñanza de Dios. Si aprendemos de la enseñanza de Dios. En los versículos 3 y 4, vemos ahí, hermanos, que Dios siempre tiene una enseñanza. Por ejemplo, ¿cuál es la enseñanza que Dios le dio a Jeremías en los versículos 3 y 4? Dice aquí, y descendía a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Entonces Dios le va a dar una enseñanza. ¿Y cuál es esa? Primero, a él le estaba enseñando acerca de la rueda. La rueda es el lugar donde se ponía el barro para darle la forma que se necesita. ¿Ustedes han visto esas máquinas de los alfareros, verdad? Que es una especie de bicicleta que algunos antes tenían como pedales, ¿verdad? Y él con el pedal estaba dándole y le daba vuelo y ponía su masa al centro y empezaba a darle la forma. Bueno, él trabajaba sobre la rueda. Y eso a nosotros nos enseña, hermanos, que Dios está trabajando en nosotros. La iglesia, el lugar donde Dios trabaja con nosotros. Porque a través de los cantos, ¿cuántas veces, hermanos, un canto? Yo no sé a cuántos un canto nos ha quebrantado. Pero, hermanos, a veces, o muchas veces, los cantos, hermanos, a mí me llenan. Yo disfruto mucho la alabanza. Los domingos, hermanos, estoy en el servicio de las 9 y estoy en de las 11 y las 2 veces me aviento los cantos. Ya lo disfruto. Dios habla en nuestras vidas porque Dios trabaja con nuestro corazón. Él está trabajando. Él estaba trabajando sobre la rueda, pero Él también trabaja sobre nosotros, hermanos. Y luego dice el versículo 4, y la vasija de barro. ¿Quién es la vasija? Somos nosotros. Nosotros somos la vasija de barro, dice Romanos. ¿Sí? Entonces, la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y sabes, hermano, nosotros que preparamos mensajes, predicaciones para la congregación, hemos aprendido los predicadores una cosa. Nosotros en todas las predicaciones tenemos que extraer del pasaje para ustedes, para la congregación, tenemos que extraer dos cosas: la verdad divina y la responsabilidad humana, siempre. Y la verdad divina pues nos habla acerca de quién es Dios y qué hace Dios, pero la responsabilidad humana que compartimos es cuál es el problema del hombre, cuál es la falla del hombre, qué es lo que el hombre tiene que cambiar, cuál es la responsabilidad que el hombre tiene que realizar. Y entonces aquí lo que se dio cuenta Jeremías
es que la vasija que estaba haciendo se echó a perder en su mano. Como nuestras vidas, muchas veces, hermanos, antes de Cristo, nuestras vidas estaban echadas a perder. ¿Por qué? Porque ninguna de las obras era suficiente para poder conseguir ser salvos. ¿Sí? Entonces, Jeremías se dio cuenta que la vasija que estaba haciendo se echó a perder. Así como muchas de nuestras actitudes, hermanos, muchas veces. ¿Usted no ha tenido actitudes, hermanos, negativas que deben ser cambiadas? ¿Usted no tiene problemas con el carácter, problemas con las emociones, problemas con los sentimientos, problemas con algunas acciones que usted hace que tienen que ser cambiadas? Yo creo que todos, ¿no? Todos tenemos muchas cosas que cambiar en nuestras vidas, así como esa vasija, ¿verdad? Entonces, lo que le enseña a Dios, le dice que agarró esa masa de barro que estaba haciendo y la quebró, ¿sí? Y la volvió a hacer, ¿sí? Entonces, Dios nos enseña a nosotros, hermanos, que nosotros debemos de ser así como el barro en las manos del alfarero. Una pregunta: ¿qué tan dóciles somos a Dios? A veces podemos decir, no, pues a Dios sí soy dócil. No nos queda de otra, ¿no? Las manos de Dios nos pueden quebrantar cuando quieren, ¿verdad? Pero aún así, hay muchas personas que son muy difíciles para Dios. Son como pescados enjabonados, ¿sí? No se dejan atrapar por las preciosas manos. Hermano, en serio, muchas personas querieran porque las manos del alfarero te tuvieran así, rodeado, dándote la forma que Dios quiere que tú tengas. Pero el barro necesita tener una consistencia especial. Los alfareros saben cómo darle la consistencia al barro, ¿verdad? Lo trituran con sus manos, lo amasan, le ponen la cantidad de agua necesaria, ¿verdad? Para que pueda entonces quedar con una consistencia de ser trabajado. ¿Sabes? Las pruebas y las dificultades por las que tú y yo pasamos, las cosas que no nos gustan, que suceden en nuestras vidas, es porque Dios está quebrantando, está trabajando en nuestro corazón para darnos la forma que se necesita. Así que, hermanos, si aprendemos de la enseñanza de Dios, seguimos viendo aquí también que aparte de eso, si aprendemos de esa enseñanza, conocemos que Él trabaja sobre la creación, conocemos que Él trata con el hombre, conocemos que Él tiene un plan. Por ejemplo, un alfarero, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes piensan que el alfarero dice, pues voy a ver qué sale, ¿sí? Voy a poner la masa de barro y voy a poner las manos a ver qué se forma? ¿Ustedes creen que así es el alfarero? No, el alfarero tiene ya un plan, tiene quizás un vaso o una vasija, o tiene una maceta en mente, o tiene un cántaro, algo. El alfarero tiene en mente algo de lo que quiere hacer de ese pedazo de barro. ¿Sabes? Dios también tiene ya en su mente, en su soberanía, tiene un plan para ti. Él ya sabe qué es lo que quiere hacer de ti, cómo Él te quiere formar, y quizás de la misma masa de barro hace un vaso, hace una vasija, hace un plato, hace una maceta. Lo que el alfarero quiere hacer, pues igual también de acuerdo al propósito de Dios de cada uno de nosotros. Quizás no hace lo mismo, pero en cada uno de nosotros hace algo, ¿sí? para formarnos como Él quiere. Entonces, hermanos, Dios puede hacer de ti un nuevo hombre si asistes a la casa de Dios, si aprendemos la enseñanza de Dios, pero también, hermanos, en tercer lugar, si aplicamos los principios de Dios, si aplicamos los principios de Dios.
En los versículos 5 y 6 vemos esto. Dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Es: Dios trata conmigo. Cada vez, por ejemplo, ahorita estamos congregados aquí, y este mensaje que estamos ahorita escuchando no es porque tiene que haber un mensaje en el programa, no es porque tuvo que haber 3 cantos, no es porque tuvo que haber un compañerismo, no es porque tiene que haber una oración antes de una predicación. No, hermanos, esas cosas son instrumentos, son vehículos a través de los cuales vamos a llegar a un propósito. No, hermanos, es que Dios trata contigo. O sea, para Dios no es una casualidad que tú estés esta noche aquí. Y cada uno de nosotros debemos estar con la actitud de que Dios está hablando a mi vida. En esta noche Dios está hablando a mi vida. Entonces, esto es algo que siempre tenemos que entenderlo. Ese mensaje que está diciendo el predicador es para mí. Me lo está diciendo Dios a mí. Dios está hablando conmigo, está tratando exactamente conmigo. Pero además, hermanos, además de esto, Dios puede hacer de ti ese hombre, ese nuevo hombre, si actuamos conforme a la palabra de Dios. O sea, cada vez que venimos, yo no sé si yo les preguntara, hermanos, por ejemplo, Pedro, en toda tu vida, ¿cuántas predicaciones has escuchado, Pedro? Y bueno, no, o sea, tiene desde niño en el camino del Señor, son muchísimas, igual que yo, igual que muchos de ustedes también. Muchísimas predicaciones han escuchado. Pero la pregunta es, hermanos, ¿hemos tomado nota de esas predicaciones? Y no me refiero exactamente a escribirlas, pero sí guardarlas en nuestro corazón, de decir: yo recuerdo que Dios habló a mi vida y que Dios me llamó, y que precisamente ha habido momentos, a lo mejor hemos olvidado muchos detalles, pero podemos decir: hermano, yo sí, en muchas predicaciones yo he salido quebrantado y he puesto en práctica lo que Dios me ha hablado. He cambiado algunas cosas, he llevado en mi corazón que tengo que hacer algo nuevo, que tengo que cambiar en mi vida, y Dios ha tocado muchas veces lo que necesito escuchar en el momento que lo escucho, como si Dios supiera. Claro, Dios sabe, ¿verdad?, lo que necesitamos, y Dios habla en nuestro corazón. Amén. Entonces debemos de actuar conforme a la palabra. Mira lo que dice en los versículos 7 y 8: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos, fíjate lo que dice, si esos pueblos, vamos a leerlo juntos, el versículo 8. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. O sea, Dios ya había pensado, Dios siempre tiene un plan, y tiene un límite para todos. ¿Sí? ¿Sí entendemos esto? ¿Se acuerdan de aquella ocasión que Jesús andaba con sus discípulos caminando y vieron una higuera que no daba fruto? Y que dijeron: pues maldícela, ¿verdad? En alguna ocasión sí la maldijo, pero en otra ocasión dijo: no, voy a acabar alrededor de ella y voy a trabajar y la voy a dejar un año, y si en ese año no da fruto, entonces la quitaré. ¿Para qué inutiliza la tierra? ¿Qué me dice eso? Que Dios tiene un plan y tiene un límite. Y así como en esa historia, en esa enseñanza, dice: la voy a dejar un año y la voy a trabajar, le voy a remover la tierra, le voy a cortar las ramas que están secas, le voy a abonar, le voy a poner el agua suficiente, y si en ese año no da fruto, entonces ¿qué voy a hacer con la planta? La voy a cortar. ¿Sabes?
Dios tiene un plan y tiene una misericordia para cada uno de nosotros. Amén. Y si Dios te cortara, no es porque la misericordia de Dios te ha acortado. Si Dios te cortara es porque Él siente que ya. Pero ¿sabes cuántos de nosotros estaremos en ese último año en el que Dios dijo, este es el año? En este año tiene que dar fruto, porque un árbol que no da fruto lo voy a quitar. ¿Para qué me utiliza la tierra? Entonces, Dios tiene un plan para ti, para ti, para ti. Dios tiene un plan para ti, para ti, para cada uno. Y quizás este es el año que Dios te está dejando. Y Dios espera que tú des fruto. Y si no das fruto, entonces te cortará. Sí, sé que estamos en una dispensación diferente, sé que estamos en una época diferente, pero también sé que la soberanía de Dios la aplica como Él quiere, porque Él es soberano. Entonces aquí dice, a estos pueblos voy a hablar, y habla de pueblos, ya no habla de el pueblo, sino habla de pueblos. ¿Quiénes son esos pueblos, hermanos? Nosotros. Aquí está hablando a Israel, pero ahora dice, voy a hablar a pueblos. A esos pueblos tengo una paciencia para con ellos, les voy a advertir, pero si ellos se convierten, entonces yo también me voy a arrepentir del mal que pensaba hacerles. ¿Saben cuál es el destino de todos los seres humanos ahorita? Es la condenación por causa del pecado. ¿Qué es lo que merece todo ser humano ahorita? Condenación por causa del pecado. ¿Y cómo es que el Señor se arrepiente de llevarnos a la condenación? Cuando nosotros nos convertimos. Cuando usted reconoce a Jesús como el Señor de su vida y se convierte en seguidor de Cristo, entonces Dios ya no más piensa en condenación para nosotros. Hemos sido librados, hemos sido salvados. Por eso nosotros decimos, somos salvos. Somos salvos de la ira de Dios. Somos salvos de la condenación eterna. ¿Por qué? Por causa de que usted y yo nos convertimos a Cristo Jesús, por haber escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Pero ese convertirnos significa que ahora nosotros estamos siguiendo un plan, estamos tomando un molde, tomando la forma que el alfarero quiere hacer de nosotros. Amén. Así que mi hermano, en esta noche, Dios está hablando a nuestros corazones de que cómo Dios puede hacer de nosotros lo que Él quiere que seamos. ¿Cuántos de los que estamos aquí honestamente, pensando seriamente, quisiéramos ser lo que Dios quiere que seamos? Bueno, es que en serio, es lo que mejor nos conviene. Pues entonces vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús es posible. Él es el que nos da la forma. Entonces, Dios es bueno en conclusión y quiere hacer de nosotros mejores personas, pero depende que tú estés dispuesto a dejarte transformar por Dios, por su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Dios es bueno, Dios no es malo, Él es bueno y quiere hacer de nosotros mejores personas, pero depende que tú estés dispuesto a dejarte transformar por Dios, por su palabra, por medio de su Espíritu Santo. En esta hora, mis hermanos, somos el grupo de varones de la iglesia y estamos en la casa del alfarero. Y aquí nos damos cuenta que el alfarero está trabajando en nosotros y tiene un plan, tiene un diseño para ti, tiene un diseño para mí. Yo quiero ese diseño de Dios en mi vida. Tú quieres ese diseño de Dios para tu vida. Entonces en esta hora ríndete al Señor y dile: Señor, aquí estoy. Posiblemente yo he estado luchando, he estado duro como ese barro que se echa a perder, que tus manos me toman, pero se echa a perder porque no he puesto la consistencia necesaria para que hagas en mí lo que tú quieres hacer. Pero Señor, dejo de luchar contra ti, me rindo, me entrego a ti y te pido, Dios, que me cambies y me
me transformes. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojos. Y allí en tu corazón dile al Señor: Señor, aquí estoy. Tómame en tus manos y haz de mí, Señor, lo que tú quieras. Transfórmame, Señor. Sé que no soy fácil. He sido duro, he sido difícil, Dios. He sido rebelde. Pero Dios, gracias por el amor con el que me hablas. Cómo me tratas, Señor. Y cómo tú, Señor, buscas cambiarme para bien mío y para bendición, Señor, de otros y para gloria tuya. Señor, en esta noche, tómame en tus manos y cámbiame. Hazme una criatura nueva para la gloria tuya. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.